Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta mesa que son todos comunicadores, periodistas. En su momento han hecho periodismo del bueno, del mejor. Está con nosotros Guadalupe Pérez. ¿Cómo te va, Guada? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Gracias. Buenas noches. Comunicadora, investigadora de comunicación. Sí. Claudio Rosell está con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, Mario. Comunicador, periodista. No, periodista. nunca dejas de ser periodista. Aunque no practico hace rato Sí, y pero ahora docente universitario. Docente universitario. Está con nosotros Toto Loaiza. ¿Cómo te va, Toto? Bien, gracias, Director de Mario. la carrera de comunicación de la Universidad Católica, comunicador, magíster en teoría social, ex periodista y todos ex periodista. Nadie es ex periodista, nadie es ex acá. Y está Andrés Gómez Vela aquí con nosotros. Chino querido. Hola Mario, ¿Todo gracias bien? por la invitación, un gusto, buenas noches. ¿Todo bien? Sí. De milagro esta mesa no se ha hundido por la cantidad de egos que hay acá. Bueno, en realidad vamos a hablar de algo que... Vamos a hablar de lo que está ocurriendo coyunturalmente en nuestro país. Aunque ha dejado de ser coyuntura, ha venido a ser ya una recurrencia en los últimos 13 años. El viernes se ha recordado el Día de la Libertad de Prensa. Hay gente que dice es Día de la Libertad de Expresión. No, no. Son cosas distintas y los teóricos aquí en televisión, en comunicación, lo saben mejor que yo. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de prensa. Libertad de expresión la tiene usted, la tenemos todos nosotros, y la libertad de prensa tiene que ver más con los periodistas, con las empresas y temas que en realidad, si bien hacen a un asunto teórico, las dos cosas están entrelazadas, porque si no hubiese libertad de expresión, no hubiese libertad de prensa y en este instante Bolivia está pasando un problema que está sufriendo muchos países del mundo y algunos están desarrollados en Estados Unidos. Pregúntenle si no al señor Trump, que odia CNN y empieza a sacar gente así, etcétera, etcétera. Y bien, una serie de problemas. Y vamos a hablar de censura acá, porque acabamos de sentir un serio problema con nuestro amigo Juan Pablo Guzmán. Lo ha sufrido también Amalia Pando y en su momento lo sufrió Andrés Gómez Vela, con una censura formidable, la censura invisible de la que en algún momento habló Pierre Bourdieu, esa censura invisible que se hace cada vez más nítida, donde ya no se acostumbra a decir tú no trabajas, tú no publicas esto, sino simplemente se aprietan algunos asuntos que tienen que ver con la economía y los medios de comunicación. Los dueños están obligados de alguna forma a aceptar y decir ya no trabajas acá o ya no haces esas preguntas que incomodan al gobierno. Piedra libre a partir de este instante. ¿Cómo ves, querido Chino, todo esto? Bueno, muchas gracias Mario, otra vez gracias por la invitación y un honor estar aquí en este panel. Justo lo que hacías esa diferencia, Mario, es que mucha gente confunde que el 3 de mayo es el Día de la Libertad de Expresión, porque el periodista tiene pues una materia prima que se llama libertad de expresión, ¿no? La materia prima del periodista es la libertad de expresión. Obviamente hay diferencias. La libertad de prensa es el derecho de acceder justamente de los periodistas a la información pública, ¿no? En cambio, la libertad de expresión es, como tú ya lo decías, es un ejercicio universal. Entonces, en esa perspectiva, si vamos a hablar, están indisolublemente ligados, ¿no? En el tema de la libertad de expresión, yo creo que hay gente encarcelada por expresar su libertad, por decir lo que piensa. En el mundo. Aquí también. Sí, te voy a dar un ejemplo. A ver, mira, el dirigente cocalero Franklin Gutiérrez, ¿por qué está preso? Por decir yo quiero ser candidato, por criticar, por expresar su punto de vista. No hay una sola prueba. Una. Yo me preocupé de revisar todo. Una prueba no hay para incriminarlo de asesino, de criminal. Ni siquiera estaba en el lugar. Entonces su delito fue expresar su punto de vista, cárcel. Segundo caso. Elsner Larrazábal. Le acusaron de haber secuestrado, ¿no?, a una persona. Cuando le dijeron que cometió ese supuesto delito, ¿saben dónde estaba Elsner Larrazábal? Estaba en Cochabamba. Le montaron todo.
Y cuando llegó el momento de presentar sus descargos, Ernest Larrazábal, el dirigente de Achacachi, ¿no?, presentó sus pasajes, el lugar donde había dormido, el hotel, todo para documentar que no estaba el día que le dicen de secuestro. ¿Por qué lo encarcelaron y ahora por qué se fue al Perú? Por expresar, por su libertad de expresión. Ojo que la libertad de expresión no solo es escribir un artículo, hablar algo en una radio, en un canal, sino tiene mucho que ver también con las protestas, por ejemplo, una marcha, una huelga, es una forma de libertad de expresión. Y de así te puedo dar muchos nombres, ¿no? Félix Becerra, que también fue encarcelado por lo mismo, no había una prueba. Le acusaron de haberse quedado con 50.000 bolivianos en el caso del Fondo Indígena. ¿Sabe cómo fue eso? Le dijeron, estamos preparando unos indígenas para que aprendan ruso y vayan a Rusia becados. ¿Y quién va a hacer el curso aquí? Eran 300.000 bolivianos. Y le dieron a la persona 50.000 bolivianos, le dieron a Félix Becerra, y Félix Becerra inmediatamente se lo entregó a otra persona. Te acepto en el marco de la libertad de expresión, querido Chino, pero yo no he conocido a alguien que esté preso ahora, fuera así de los medios, sí, muchos, por el ejercicio periodístico. Ah, no, pero hay otra forma. Ah, bueno, tú la conoces. Pero hay otra forma. Y la conoce Amalia Pando y la conoce mucha gente, pero, ¿cierto? Y lo conoció Jean-Paul Guzmán. Y Jean-Paul Guzmán. La semana pasada. Sí. No, yo te entiendo, sí. A ver, para completar esta idea, mira, cuando por ejemplo el periodista, porque se supone que el Estado, Mario, tiene que garantizar al periodista el derecho a la información, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, el Estado. Pero si el Estado es un peligro, dime, y Juan Pablo es un caso más. A mí, en Compañera, han dicho, o Andrés Gómez o publicidad. Clarito. Y en Herbol, sistemático. A las ONGs echaron a IBIS porque financiaba la página Herbol. Y cuando vi cuál era la razón, los de IBIS dijeron, la razón es Herbol. Así es. ¿Qué dices, Juan? A ver, yo creo que es importante igual revisar los análisis que se hacen externos, como el de Periodistas Sin Fronteras, que nos pone ahorita en una escala del puesto número 113 en relación a la libertad de prensa y al trabajo. ¿113 de cuántos? 113 de 157. Y ocupábamos el 110 en el 2018 y esto ha disminuido al 113, lo cual está mostrando que está empeorando la situación en relación a la condición de las libertades de los periodistas. Uno podría decir es una institución externa, cuánto tiene que ver con lo que está pasando en Bolivia, pero es una institución que está avalada por distintos organismos, por distintos periodistas, pero sobre todo que a mí lo que me parece importante es que visibiliza la serie de denuncias que se han venido realizando en relación al ejercicio periodístico. Entonces, como bien mencionaba Andrés hace un momento, no solamente son los casos más reconocidos, digamos, que hemos visto en los años pasados, como el mismo de Andrés Gómez, el de Raúl Peñaranda, Amalia Pando, ahora está el caso de Juan Pablo Guzmán, sino también cómo se practica el periodismo de manera garantizada por el Estado, es decir, cuáles son las condiciones que otorga el Estado para que se pueda desarrollar un ejercicio periodístico serio, responsable, cuáles son los protocolos de acceso a la información pública, cuáles son, por ejemplo, los foros, los espacios que promueve el propio Estado para que se pueda generar un debate y un diálogo entre la diferencia, que se supone que esa es parte también de las condiciones que se tienen que generar, es decir, no solamente la gente dice, no existe censura. Evidentemente, yo tengo una columna en Página 7 hace casi 5 años y en El Deber hace 1, donde permanentemente, evidentemente, expreso mi posición y en más de una ocasión mi posición es de cuestionamiento al actual establishment en Bolivia. Y no es sentido, digamos, esa censura directa, pero eso no significa que de por sí hay un ejercicio periodístico libre. El tema es cuáles son las condiciones que el Estado está ofreciendo para que el periodismo pueda ser desarrollado con la mejor, pues, vale la redundancia, con las mejores condiciones posibles. Y el tema es que si tenemos unas referencias en este tipo de instancias, como haber bajado 3 puntos de la posibilidad de tener un ejercicio periodístico serio, entonces estamos también en retroceso a lo que ya era un problema desde hace unos 8, 10, 12 años.
Yo tengo esta duda de si realmente antes la democracia era tan prístina para los medios de comunicación. A mí me consta de antes de los años 2000 las presiones que ocurrían en los medios de comunicación, los despidos de colegas muy queridos míos que era por cuestiones estrictamente políticas. No estoy tratando de defender en absoluto lo que pasa ahora, simplemente estoy diciendo, no es que antes del 2006 esto era una taza de leche y a partir de entonces es que ha empezado a descender, ¿no es cierto? Entonces hay que mirar bien hay que hacer un esfuerzo por mirar la cosa un poco más amplia y reconocer de entrada que los medios de comunicación, el buen periodismo, en efecto, siempre han sido incómodos para el poder. Dicho esto, claro, es su rol. Y dicho esto, es probable que sí, que todas las presiones y que las reducciones los cambios, más que las reducciones, los cambios en los mercados publicitarios, al extremo que en efecto el mercado publicitario está dominado actualmente por un gran anunciante que es el Estado, y más concretamente el gobierno, han depauperado el ejercicio periodístico. Entonces hay que mirar no solamente los ataques constantes desde el poder y no desde el gobierno actual a los medios de comunicación y su impacto en el ejercicio periodístico, ¿no? Que es una otra cosa que tiende a provocar un círculo vicioso en la medida en que el periodismo empieza a depauperarse y empieza a alinearse con ciertas posturas. Entonces el poder tiene la capacidad de decir, mira cómo están haciendo mal periodismo, mira cómo se equivocan, y empezar a meter presión también por ese lado. Entonces desprestigiando a los medios de comunicación, y que, vamos, no es una cosa que ocurra solo en Bolivia, ¿no? El tema de los esfuerzos que se hacen por desprestigiar a los medios de comunicación, al ejercicio del periodismo, han sido este viernes 3 de mayo tema de debate en Sudáfrica, donde se han reunido los Estados miembros de Naciones Unidas, más que de Naciones Unidas, de la UNESCO, a discutir la situación de la libertad de prensa. Y ese ha sido específicamente uno de los temas del debate, ¿no? Coincido con los análisis, Mario, y con lo que acaba de decir el Andrés respecto a que la institución a la que hay que temerse el Estado, y por lo tanto la prensa libre, es una de las instituciones que no tiene conflictos de intereses y que es capaz, digamos, de interpelarlo, fiscalizarlo, de controlarlo, ¿no? Hay una vieja escuela en el periodismo donde se defiende esta idea de que el baluarte de la defensa de los intereses individuales de los ciudadanos es el periodismo, porque no está conectado con los intereses del propio Estado. También coincido con lo que dice el Claudio, de que hay que ver también el contexto. Ahora, este contexto ha cambiado muchísimo en relación, digamos, a la época de la democracia pactada, donde, hay que ser francos, había un equilibrio de poderes muchísimo más interesante que permitía ciertos balances para el ejercicio libre, no solamente del periodismo, sino también de otras actividades tendentes a fiscalizar al Estado. Ahora estamos en un periodo, en 13 años, donde hemos vivido que el Estado está controlando todos los factores de poder. Ha cooptado absolutamente el sistema de justicia, ha cooptado absolutamente la seguridad del Estado, la discusión legislativa y también la pauta publicitaria, como dice el Claudio. No solamente que ahora el gasto o el ingreso que tienen los medios representa un 60, 70, hasta 80% en muchos casos la publicidad del Estado, sino que además se ha incrementado exponencialmente, de una manera, yo diría, hiperbólica, la inversión que hace el Estado en publicidad. Si antes, por ejemplo, el promedio de inversión del Ministerio de la Presidencia era $300,000 al año, ahora eso estábamos hablando de 22, 23, 24 millones de dólares al año, lo que ha incrementado también el ingreso de los medios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque lo que se ha perdido ha sido el balance, y ahora tienes un Estado que controla todos los factores de poder, que puede judicializar a los medios controlándole, por ejemplo, el pago de los impuestos, no necesariamente perseguir políticamente a los periodistas, sino chantajear a los medios con sus finanzas, con sus impuestos, pero además también amenazarles con reducir, ¿cómo se llama?, el ingreso, recortando la publicidad. Esa censura está haciendo que la sociedad pierda su capacidad de interpelar al Estado y estemos sometidos realmente a una visión, no sé, única, demasiado potente, que no está permitiendo que la sociedad, más allá de que existe respeto a la libertad de expresión, pueda expresarse libremente. Hay algunos, voy a tomar lo que dice Claudio. Es verdad. Los anteriores gobiernos también han tenido problemas con los periodistas.
por ejemplo, en mi caso, me echaron de la prensa diciendo que yo era masista, que yo era estratega del MAS. Todo porque hacía periodismo. Bueno, y antes que a ti, Rafael. También, y también Sí. he tenido problemas en La Razón. Es muy normal, pero ¿sabes qué? Rafael, eras director de noticias Era jefe de prensa de la prensa. de la prensa y De Claudio redacción, eras editor general. director general. Creo que la única que no trabajó en medios. No, yo en la prensa también. Ah, en la prensa. Sí, de Ah, bueno. periodista. Pero lo que decía es que, ¿sabes, Claudio? La diferencia ahora, además de lo que dice Rafa, es que ahora nunca antes había habido un gobierno, por ejemplo, que se apropie de un medio de comunicación en estos términos. O tu hijo o el medio. Eso lo relata muy bien en Control Remoto Raúl Peñaranda, para apropiarse de PAT. Yo no he conocido ningún gobierno que haga eso. Dos, tampoco he conocido un gobierno, por ejemplo, que haga una persecución sistemática. Muy bien, no incomoda una opinión, lo que incomoda es una información. Cuando el medio empieza a informar de manera persistente sobre algo que va a desgastar la imagen del gobierno, viene la presión. Primero es la pauta publicitaria, el bolsillo. Segundo es la presión al empresario. Tercero es la presión vía impuestos, ¿no? A tal extremo han llegado que amenazaban a los empresarios privados que estaban poniendo publicidad en Herbol, ¿no? Diciendo, sí, al día siguiente un empresario a mí me dijo, mira, Andresito, me voy a retirar porque ya me han dicho, al día siguiente voy a mandar Ministerio de Trabajo, impuestos, y no quiero tener problemas. A las ONGs y algo más. Yo nunca había visto, por ejemplo, esto. Cuando cuando Amalia se estaba yendo, Herbol dijo, los oyentes de Herbol armaron un grupo y dijeron, vamos a financiar nosotros. Hay que abrir una cuenta, y abrieron la cuenta. En la misma noche, el Ministerio de Trabajo, que hay un abogado ahí que es trotskista, que no me acuerdo su nombre, él era el ministro, y dijo, el comunicado decía eso, todos aquellos que depositen a los medios imperialistas, ¿no?, lavado de dólares, narcotráfico, es decir, no pongan ni un peso. Eso no lo había hecho Claudio ningún otro gobierno. Esa es la diferencia. Y último punto. Ningún otro gobierno democrático. Sí, ninguno. Además, estos han entrado pues con la historia del cambio, ¿no? Además han aprobado una constitución de avanzada en comunicación y en periodismo y no cumple su propia constitución, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con los anteriores gobiernos que evidentemente, como tú dices, sí han presionado, han echado gente, pero tampoco, por ejemplo, han presionado a tal punto de ahogarlo económicamente a las personas, ¿no? Siempre había una alternativa por ahí. Ahora, un aspecto interesante, si me permites, digamos, de este tipo de presiones que realmente es muy distinta a las presiones convencionales, es que, por ejemplo, gracias a que los medios están meditando o tener ingreso o ejercitar, digamos, la libertad de expresión. O tu hijo o el medio. O tu hijo o el medio, como dice. Ese tipo de presiones han depauperado el ejercicio del periodismo. Y ahora vemos los medios con mayor influencia en rating, las grandes cadenas nacionales, que se están dedicando a pasar reggaetón, a hacer concursos, en vez de informar. Y la sociedad está cada vez con menos recursos, y los recursos que tiene para poder informarse y para poder conocer la realidad tiene que ver con las redes sociales. ¿Esos medios no tienen acaso noticieros? Tienen noticieros, pero se han vuelto los noticieros light. Los recursos que están desapareciendo, y lo he dicho hace un rato, son los recursos profesionales del periodismo. El espectáculo siempre ha existido, por favor, ¿no ve? Ahora, efectivamente, empiezan a cerrar las fuentes de financiamiento de los medios, y los primeros en sufrir son las salas de redacción, por supuesto que sí, y cada vez tenemos periodistas menos agudos, porque en efecto los periodistas agudos como Andrés y como otros que han mencionado esta noche, realmente sí tienen la presión. Eso yo en ningún momento lo he negado, por si acaso. Simplemente he dicho, veremos el contexto y veremos que no solamente el efecto es que se están callando algunas voces potentes, sino que en general el periodismo está depauperado. Pero, digamos, yo no quisiera comparar, porque si históricamente vemos igual la pantalla completa, me parece que el término que ha usado Rafael es preciso para decir cuáles son los equilibrios que han empezado a perderse.
Yo no creo que nunca el periodismo haya dejado de ser incómodo al poder y pues es parte de sus roles, ¿verdad? Totalmente. Incomodar al poder y presionar. Pero lo que yo creo es que hay todo un aparato que está haciendo que la pluralidad y el espacio para la discusión y la diferencia se pierda. Entonces, o estás conmigo o estás sin mí. Y esa es la dinámica y la tónica que hemos tenido en todos los tipos de escenarios. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando mencionaba Andrés de otros medios que se tenían y la cooptación que se ha tenido también de los medios, uno piensa en un Canal 7 que no sería no sé, o sea, cada uno puede tener sus criterios de lo que sería un gran canal o no, pero era todavía un canal del Estado, no era un canal gubernamental. De un partido. Exacto. O sea, los medios que supone que eran del Estado, que son financiados con recursos del Estado, están siendo cooptados por un partido. De ahorita en esto que estamos viendo, por ejemplo, el caso de Neurona, que hay una denuncia del gasto de 12 millones de bolivianos en una campaña con una agencia extranjera que viene de los recursos nacionales. Entonces, para mí no es solamente, por eso me parece que es un poco más perversa la figura actual. ¿Por qué? Porque uno, no es una censura evidente, o sea, no es una censura de tú publicas esto y al día siguiente tal. Dos, no es tan explícita, ¿no? Pero no hay un contexto en el cual se pueda ofrecer un espacio realmente para la diferencia y la pluralidad. Y eso también está generando en consecuencia la autocensura. Y muchas periodistas yo he conocido que se reservan la posibilidad de expresar o de exponer una serie de datos porque dicen, no sé en qué quede esto. Y se supone que uno debería tener la posibilidad de decir, yo voy a publicar lo que tenga que publicar en la medida en que haya hecho bien mi ejercicio periodístico, por supuesto. Pero si no se te ofrecen las garantías para que un periodista haga eso, entonces definitivamente para mí, por eso yo decía, las estadísticas que muestran Reporteros Sin Fronteras son, digamos, pautas que permiten ver el escenario y visibilizar lo que está pasando, no para decir la verdad absoluta, pero para hacernos reflexionar. Y actualmente en la televisión boliviana, pensemos ahorita cuál es la variedad que tenemos de criterios que se ofrecen en hacer en los canales. Lo que dice Guada es pues letal, Mario, Claudio, Rafa. ¿Por qué? Mire, una anécdota. Estaba en un periódico y resulta que vino un diputado de Condepo, que habló con el director y le dijo, ¿no?, al jefe de redacción, yo soy reportero, y le da al jefe de redacción, le dijo, Arturo, esto destacado, como ordenándole, ¿no? ¿Sabe qué hizo mi jefe de redacción? ¿Sabe qué hizo? Dijo, sí, bueno, pues tome usted mi lugar, hágalo usted, ponga el título que quiera, ponga el espacio que quiera en el hoy, yo estoy por demás, y se fue. No, pero se quejó al director y al día siguiente nos dijo, nunca vamos a aceptar que venga un político a decirnos qué vamos a poner en tapa, para eso nosotros somos periodistas. Eso no puede pasar. Ahora, es difícil, Mario, ¿por qué? Y voy a retomar lo que decía Juan. Porque lo que dice Juan Pablo es exactamente eso, que te prohíben incluso entrevistar a fuentes que no condicen con la corriente de opinión o de información que quiere dar el gobierno o que no esté en la agenda. Hay que entrevistar, por ejemplo, todos estos días a todos aquellos que hablen contra Mesa y contra los $30.000 y los 15.000. Eso, hay que entrevistar a toda esa gente. Y alguien que diga lo contrario, no, bueno, ponle un minuto para equilibrar un poco, para disimular. Es decir, no hay en este momento, sí, ahí puede Claudio que tenga razón, sí se baja un poquito, digamos, la calidad del periodismo, pero es justamente pues por la autocensura, por el miedo a perder la pega, porque les han controlado por el bolsillo. Ahora, yo estaba reflexionando si todo es así, si parte de esta discusión tiene que ver la ideología. ¿Qué tal si un periodista genuinamente, conciencialmente, piensa que este gobierno actual lo está haciendo muy bien? Tú me dirás, no haga periodismo, señor, haga propaganda. ¿Y qué tal si el medio entero piensa que este gobierno lo está haciendo muy bien, conciencialmente, no más allá de el tema económico? Pero hay una diferencia. Si el periodista conciencialmente cree que el gobierno lo está haciendo muy mal.
Eso es lo que está ocurriendo en varios medios de Y comunicación en está Bolivia. haciendo no precisamente periodismo puro y duro. No, pero a ver, ese no es un Estoy problema. relativizando lo que dice Mario. Por ejemplo, este periódico famoso inglés, el Times de Londres, es abiertamente conservador, ¿no ve? Y apoya la línea del Partido Conservador, pero es el que más palo le da a los gobiernos conservadores desde la perspectiva periodística. Uno tiene derecho a opinar que este gobierno es bueno y malo, pero tiene el deber de informar con ecuanimidad y de revelar la verdad. Cuando esa actividad periodística, que es crucial para mantener informada a una sociedad democrática, está depauperada por este tipo de presiones, entonces no hay quien fiscalice el Estado y la democracia se empieza a desvanecer. Te has ido muy lejos, querido Toto. Aquí ha ocurrido con... ¿Se acuerdan? Con La Razón. Pero había una diferencia cualitativa, porque La Razón dijo, voy a apoyar a Ronald McLean editorialmente. Y tiene derecho. Pero, a ver, tiene derecho. Voy a tomar eso, lo que tú dices, para demostrarte que un periodista no es un ángel sin sexo. Todos los periodistas tenemos una ideología y una formación. Pero lo que no podemos hacer es mentir. Ya es el límite. Lo que dice Toto, el periodista tiene toda la ideología que quiera, pero tiene límites éticos, ¿no? Parte contra parte, descripción, uso adecuado de las palabras, todo eso lo sabemos muy bien. Eso es una cuestión técnica. Ahora, un ejemplo, Andrés, solo una cosita, si me permites. Te voy a dar un ejemplo para que des... Pero guardate el ejemplo, por favor, porque hay dos cosas que no puede hacer el periodista. Mentir y dejar de ir a un corte. Si me permites, ese es el empresario. Sí. No es. Luego de los mensajes vamos a continuar. En instantes vuelve la programación de TVU. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. La nueva televisión universitaria. La Federación Universitaria Local de la UNSA informa que está en vigencia el proceso de inscripción al seguro contra accidentes personales para estudiantes de San Andrés. Los requisitos son: fotocopia de la cédula de identidad, fotocopia de la matrícula vigente, formulario de solicitud del seguro de accidentes personales, boleta de depósito bancario. Se debe realizar en la cuenta número 1000249498 del Banco Nacional de Bolivia y en la cuenta 4010141226 del Banco Mercantil Santa Cruz. También se puede cancelar en oficinas de la aseguradora, calle Colón 288 entre Camacho y Mercado. Más información en la Federación Universitaria Local, segundo patio del Monobloc Central, lado de la cafetería, o al teléfono 244-1692. Avanzamos en interculturalidad. Avanzamos en igualdad de oportunidades. Avanzamos en respeto. Avanzamos en dignidad. Avanzamos en ejercicio de derechos. Avanzamos en la construcción de una ciudadanía plena, sin racismo ni discriminación. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias por seguir con nosotros. Dos cosas muy importantes, muy importantes. Cortizo está con 33 y Rux con 31. ¿De qué estoy hablando? La elección en Panamá. Muy importante, me imagino. Lo que pasa es que el mundo globalizado nos obliga a estar muy al tanto de... El anterior estuvimos muy... El anterior domingo, ¿quién era? España. España. Bueno,
Debo ser el tipo más suertudo del mundo, o uno de los más suertudos del mundo. Estoy rodeado aquí, o varios de ustedes han sido censurados en alguna oportunidad y han renunciado, han tenido que irse. La otra vez, hace unos 3, 4 domingos, se me ocurrió decir en este canal universitario, pedirle a don Waldo Albarracín para cuándo iba a ser el segundo congreso universitario, que había prometido en su primer mandato, el primero lo hizo Guido Capra, y hasta ahora no me ha llegado ningún memo de decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando así? Nada. Es más, en Radio Compañera, que es una radio confesional, que tiene una línea, me permiten a mí ponerme en una posición antirreligiosa. Debo tener mucha suerte en ese contexto, o el gobierno me está usando también, yo muy cándido, de decir, ahí está, ¿cómo libertad de censura? Espinosa dice lo que le da la gana. Por ahora no van a ser muy agresivos. Es tiempo electoral. Pero acaban de ser agresivos con Juan Pablo Guzmán. No hay una dirección frontal. El gobierno va a ser, es la presión indirecta, todo, ¿no? Pero no va a aparecer el gobierno como protagonista de esto, al menos hasta que pasen las elecciones. Pero quiero completar la anterior idea para que veas que la ideología no enceguece a un periodista, Canelas se jugó por la capitalización. Sí, hasta ahora uno podía decir era hincha de Jorge Canelas. Sí, Jorge Canelas. Que era el director de La Razón. Sí, el director de La Razón. Exactamente. Se jugó por La Razón, fundó La Prensa y estaba. Gran periodista. Sí, fundó Pulso. Uno no podía estar con él de acuerdo todo el tiempo ideológicamente, pero ahora un periodista carta cabal. Y te voy a dar la prueba. Después de haber apoyado editorialmente al MNS, la capitalización, la participación popular, todo eso, el mismo Canelas, el día que mató, que hubo la masacre en el Alto, el mismo Canelas pidió en Pulso, con un titular inmenso, renuncie, porque un presidente no mata. Yo quisiera ver a un masista si hace eso. Renuncie, porque un presidente no viola la Constitución y el derecho al voto al pueblo. Esa es la consecuencia. Ese es un periodista, mano, que puedes tener ideología, eso es muy normal. No se olviden que el periodismo nació al lado del poder. ¿La oposición es periodista versus masista? No, sino ser coherente con sus ideas. Claudio, si tú eres periodista tienes un límite y no puedes decir, por ejemplo, el 21F, no puedes decir el día de la mentira. Pero no han sido los periodistas los que lo han dicho, ¿sí? No, pero pues no puedes producir eso tal y como es. Ahora bien, les voy a poner una situación muy delicada, ¿ya? Que tiene que ver con la condición humana, con un país pobre, etc. Periodista de un periódico o de un canal que tenga identificación con el partido de gobierno. 3 hijos, una esposa que no trabaje y que gane unos pesitos y alguien le diga, muchacho, mejor te calmas. Es condición humana. Alguien de ustedes me dirá en la teoría decir, no, tiene que irse, el señor tiene que irse, no puede, no. Sí, pero ¿saben qué? Yo me pongo en sus zapatos y digo, yo no sé qué haría. Con 3 hijos, con la situación delicada, con deudas, no sé qué haría, la verdad. Ya es otra cosa. Claro, pero el periodismo es una responsabilidad social. Además, es decir, todos tenemos la responsabilidad individual de llevar el pan a nuestras mesas, de alimentar a nuestros hijos. Ellos tienen derecho a la vida, a la educación, etcétera, etcétera. Pero la sociedad también tiene derecho a la información y tiene derecho a la libertad de expresión y a la opinión. Entonces, este es un derecho colectivo y el periodista cuando se forma, y eso nos han enseñado en las aulas universitarias, lo hemos aprendido en las redacciones, cuando nosotros estamos informando, tenemos una responsabilidad social más allá de lo individual. Y como decía el Claudio, como decía el Chino y la Guada, lo hemos vivido en carne propia cuando hemos hecho un ejercicio del periodismo enfocado precisamente en alimentar esas necesidades sociales. Yo le diría a esa persona que no puede poner en riesgo a la sociedad por mantenerse a salvo a sí mismo, digamos. No sé. ¿En serio? En el nivel abstracto es preciosa, ¿no? ¿Cómo será en la realidad? Claro, pero a ver, ese razonamiento nos lleva pues a la justificación del crimen, ¿no es verdad? O sea, tampoco vamos a decir... También los sicarios, digamos, vienen de favelas. Tienen que alimentar a sus hijos y por eso tienen que matar, digamos, creo que yo por eso insistiría mucho en el tema de las condiciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son las garantías que ofrece el Estado
para que haya un ejercicio de libertad de prensa pleno y de libertad de expresión pleno. En relación a lo que comentaba hace un momento Andrés, por supuesto, todos vamos a tener una percepción, una posición subjetiva frente al mundo desde el cual vamos a hacer o periodismo de investigación o, digamos, otro tipo de actividades. Lo que pasa es que es importante que esas posiciones subjetivas, esas ideologías en el caso de la relación con el poder, puedan ser comulgadas en el marco de un diálogo y un debate, porque eso es lo que es la democracia. O sea, yo leí hace poco, por ejemplo, un texto hermoso de José Mujica, el expresidente de Uruguay, con una serie de entrevistas del periódico más opositor al gobierno de Mujica, y él decía, pero es el periodista que me ha hecho las mejores preguntas. Y por eso le concedo todas las entrevistas, etcétera. ¿Por qué? Porque la idea no es que todos pensemos igual o que comulgue todos los periodistas con el Estado, con el gobierno, no, sino que haya la posibilidad de que la diferencia y la pluralidad puedan entrar en juego. Y el problema es que todo el establishment, y yo diría no solamente del ejercicio particular de los periodistas, que es fundamental, pero todo el establishment está montado para reducir la pluralidad y el debate plural y la diferencia. Entonces, todo se está encauzando a que tengas una serie de medios que piensan más o menos lo mismo. Lo que pasa es que tienes unos que son más explícitos, otros menos. Tienes una serie de conferencias de prensa. Yo recuerdo el 2008, 2009, por ejemplo, un colega justamente de la prensa que hizo una pregunta que incomodó al presidente en ese momento, y en ese momento el presidente dijo que lo saquen a este periodista. Entonces, claro, es como, bueno, si te incomoda la pregunta, si está mal formulada, allá tú, o sea, pues harás una denuncia al Tribunal de Honor, como fuera, porque eso es parte de la ley que nos ampara como periodistas. Pero no puedes vetar a un periodista por hacerte una pregunta que te incomoda, que para ti no está bien formulada. Y eso ya ocurrió el 2008, 2009. Entonces, el tema es, ¿cuáles son las condiciones estructurales? Y si vamos a ver la pantalla completa en términos históricos, yo creo que el término que usaba Rafael hace un momento del equilibrio es lo que tendríamos que empezar a reflexionar. El tema es que ahorita estamos frente a un monstruo que ha cooptado los poderes, ha cooptado los propios movimientos sociales, incluso está cooptando la propia sociedad civil a través de esos medios de información de manera muy sutil. Entonces, muy perverso desde un punto de vista incluso psicoanalítico, porque tú no ves al diablo pintado en la pared. O sea, no es muy claro, porque tú dices, no hay una censura directa, no hay una persona que esté en la cárcel directamente por hacer un artículo, pero el problema es que todo se mueve por debajo a través de un aparato que nos está impidiendo generar un debate abierto y plural de ideas. Una cosa, Mario, cuando la diferencia, cuando Hannah Arendt hace la diferencia de una dictadura al totalitarismo, hay unas claves que da, ¿no? Y que muchos autores coinciden. El totalitarismo empieza a controlar tu vida privada. ¿Ya? Dos casos, o uno suficiente. Yacimientos, hay una orden de no dar like a ningún, ¿no? En el Facebook, a ningún afiche que diga mi médico en defensa de los médicos. Ya sabes que había el conflicto. Una persona puso un like. ¿Sabe qué le dijeron los de personal? ¿Sabe quién es esta persona? Le dice, ah, sí, es mi tío. La próxima vez que ponga tu tío, tú te vas. Claro, esa forma están de ese modo controlan la libertad de expresión. ¿Para qué? Para evitar las corrientes de opinión en contra suya. Y eso es pues lo peligroso de este gobierno, ¿no? ¿Y logran evitar esas corrientes de opinión, tú crees? En cierto modo controlan. Sí. Sí, pero Juan Pablo Guzmán es la prueba. Y muchos otros. Yo creo que han entibiado la discusión pública, ¿no? O sea, cuando hace rato yo decía, esta estrategia financiera sobre los medios, porque tiene varias aristas. Hay una judicialización de los medios, hay un control tributario sobre los medios, hay una distribución interesada de la pauta publicitaria y hay adquisición con dineros directos vinculados a un partido político de medios de comunicación. Es decir, hay un control de la línea editorial. Aquellos medios que todavía son independientes pero que quieren preservar su ingreso, lo que hacen es entibiarse y, digamos, informar
artesanalmente, cocinar, hacer cosas más light, y los que se atreven, digamos, a hacer cosas más fuertes y formales, como mandan los manuales de periodista, sufren los rigores de lo que le ha pasado al Juan Pablo Guzmán, ¿no? Claro. Ahora, todo está mal, y nos podemos echar los objetivos. Todo está mal. No. Es decir, yo... Por algo estamos aquí. Claro, sin publicidad. Claro. Si todo estaría mal, no estaríamos. Lo que pasa es que los medios de comunicación nos hemos acostumbrado un poquito a regulen todo menos nosotros. No nos gusta la regulación, nos gusta la autorregulación. Quisiéramos la autorregulación. Creo que la única censura que hay en este instante es la económica. No veo otra. No, hay 12 leyes que regulan. 12 leyes. Además de la ley. Dame un par. Por ejemplo, la ley contra el racismo. Pero a mí me parece excepcional eso. Pero no, mira la ridiculez. El artículo 25. Si en esta mesa tú dices 3 cosas racistas, tú no pagas. ¿Quién paga? Tu canal. Eso, Mario, eso no. ¿Cómo vas a encarcelar al canal? ¿O que eso es como cesar la vicepresidencia porque ahí hay un corrupto, digamos? No puedes hacer eso. No, pero eso no puede. Es que en delitos penales... Son personales. Y lo otro. A ver, Andrés, yo he escuchado barbaridades que han dicho. ¿Conoce algún medio que han cerrado por el tema de racismo y discriminación? Pero eso es, pues, estar ahí. Si dices algo, entonces la gente se asusta, los empresarios. No, es medio racista, ya no. Por supuesto que es para eso. Si no, ¿para qué lo ponen? ¿Cuál sería la intención? No te olvides que el ejercicio del poder, además de la coacción, de los aparatos represivos del Estado, la expresión del poder es la ley. Y lo hacen como les da la gana. Así, de esta manera incoherente y ridícula. Ahora, claro, cuando yo dije todo está mal, Guada me dijo, no, ¿hay algo bien? Algo bien. Lo que pasa es que no todo está, digamos, el Pentágono. No todo está tan mal. El problema es que estamos en un proceso de generar un contexto cada vez más complicado. Ahora, mi pregunta es tramposa, ¿no? Sí, yo sé, pero por eso... es que hay algo bien, hay algo mal, es que blanco y negro, etcétera. Esto es como la libertad de expresión, es como la gente que decía, ¿qué es la guerra? La guerra no solamente, o ¿qué es la paz? La paz, decían, no es solamente la ausencia de la guerra. La paz es condiciones. Exacto. Condiciones de alimentación, educación, salud, etcétera, etcétera. La libertad de expresión no solamente es censura. Que no haya censura, perdón. Hay otras cosas más. El tema es que si no alertamos antes de llegar al punto en que directamente no podamos estar aquí, estamos yendo, es la crónica de una muerte anunciada. Entonces, para mí el tema no es, por eso decía, todo está mal, o sea, no es que todo está mal y es una crisis total. El tema es que se están perdiendo las condiciones de una democracia plena. Entonces, una democracia plena ha perdido su carácter el momento en que han decidido faltar el respeto a una elección convocada por el propio gobierno, pero además los años anteriores ya hemos venido viendo que se empieza a fragilizar la democracia. Y entre esa fragilización de la democracia está también la fragilización de la libertad de prensa. Yo estoy plenamente de acuerdo con el tema de la autorregulación y de la regulación de los medios, porque también evidentemente hay coberturas periodísticas de distinta índole que tienen solamente una fuente o 2 fuentes, no respetan la presunción de inocencia, es decir, hay que trabajar al respecto, pero para trabajar al respecto también tienen que haber condiciones. Y eso es lo que el Estado tiene que garantizar. Entonces, si el Estado más bien está haciendo lo contrario, ¿cómo podemos mejorar el ejercicio periodístico si las condiciones que ofrece el Estado no las están cumpliendo? Y el riesgo de mantener, digamos, una hegemonía en la línea editorial de todos los medios es dejar sin voz a la sociedad civil. Es decir, y ahorita la sociedad civil se está tratando de desahogar a las redes sociales donde hay montones de riesgos, como por ejemplo las noticias falsas famosas. Las personas no encuentran una reverberación de sus intereses ni de sus visiones sobre la realidad en los medios convencionales y están buscando expresiones que no están controladas y que hacen ejercicio, digamos, de esto de las fake news. Claro. Y eso no es saludable para la sociedad. Entre las cosas buenas, Mario, están las redes sociales. A eso quería llegar. Porque sabes... Es decir,
Vamos a hablar de las redes sociales cuando estamos hablando de medios de comunicación. Pero es un medio de comunicación. ¿Vale? No, sí, es las redes sociales son medios de comunicación. No, ya sé, teóricamente sí. No, más bien teóricamente no. Ok. Bueno, ustedes son los catedráticos, pero a ver, las redes sociales era interesante, dejó de serlo, porque hay millones de voces en el éter, millones, y los medios de comunicación siguen manteniendo su aura, digamos, de comunicar. Las redes sociales, a ver, aparece uno, dice algo, ¿le va a hacer caso? No. Claro, hay gente que le hace caso. Son las mismas voces, Mario, que están en la sociedad. Sí. Son las mismas, el ciudadano tímido, extrovertido, introvertido es el que abre su cuenta y es el mismo que va opinando. Que hay unos excesos, también había excesos antes de las redes sociales. ¿Y le haces caso a alguien que opine? Obviamente. ¿En serio? Por ejemplo, te sigo cuando dices algo en tu tweet. Sí. Le sigo al Rabo. Está bien. ¿No? ¿Y le Periquito? Sigo a la Guada. ¿Lo sigues a Periquito? Si el Periquito es coherente, le sigo. ¿Y cómo sabes si es coherente? Por ejemplo, cuando lo que opina, ¿no? Las palabras que va a usar, no, coincide con la realidad. Y no necesitas creerle. A ver, las redes sociales lo que están haciendo es mejorar el alcance y la expansión, digamos, de lo que tenían los medios de comunicación. Ahora las personas leen las noticias de los diarios y de los telediarios de la televisión a través de las redes sociales. Reproducen la noticia, la irradian y la expanden con mayor solvencia que las otras. Pero además tienen la virtud de darle al ciudadano la capacidad de poder intervenir, interpelar e interactuar con la noticia. Es decir, es la democratización de la información. Nosotros tenemos estudiantes, toditos aquí somos profesores de la Universidad Católica, tenemos estudiantes que tienen más tiraje que La Razón o que Página 7 en sus posts, y eso es importante. ¿Por qué? Porque el feedback es más potente, porque los medios no solamente están produciendo noticias, sino están escuchando a los ciudadanos y a sus opiniones. Ahora, yo haría una respuesta, digamos, a lo que decía, si son medios de comunicación. Yo no creo que sean medios de comunicación, son soportes tecnológicos que permiten difundir y amplificar las voces a través de una serie de cuentas. ¿Por qué no es un medio de comunicación teóricamente hablando? El medio de comunicación, para empezar, tiene un dueño, eso es una institución de la sociedad como tal. Lo que las redes sociales no necesariamente, por ejemplo, hay este Periquito, uno no sabe necesariamente que es una persona detrás. Claro, Zuckerberg es el dueño. Pero no controla nada, solo recibe la plata. Claro, y ahí, ¿crees que no controla? No, y ahí yo creo que sería importante igual precisar que el tema de las redes, o sea, las personas ya no pueden canalizar todas sus expresiones a través de los medios de comunicación como lo hacían antes. ¿En serio podían antes expresar sus opiniones? Sí, ¿no? A ver. Yo creo que sí podían, habían muchos más canales para que tú puedas expresar tus opiniones a través de los propios medios de comunicación, pero finalmente el periodista es un mediador entre la sociedad civil y el Estado. O sea, y su rol en teoría es de ser un mediador. No, mira el tema que pone Claudio, no te está creyendo nada. No. Lo siento. Pero el periodista, en teoría, y tú obviamente lo has escrito en tu libro sobre los medios y las elecciones, el periodista y los medios de comunicación son mediadores entre la sociedad civil y el Estado. No hay duda. Yo no estoy pero que antes tenían mejores medios. ¿En serio había mejores canales para que la gente se exprese en los medios? ¿De verdad? No, ahora hay. Yo creo que hay, pero ahora... Había una carta al director y pare de contar. Claro. Y esa carta era filtrada. Que finalmente a veces entraba, a veces no. No, pero yo no me estoy refiriendo a que había una carta directa del ciudadano, sino que los medios tenían pues una mirada más plural, ergo había una pluralidad de voces también recogidas desde la sociedad, o sea, es hasta matemática. Si tú tienes 5 canales con 5 distintas miradas, entonces estás recogiendo 5 distintas miradas de distintos sectores. Si tú tienes 5 canales donde 4 pertenecen a un establishment y el otro es diferente, entonces estás cooptando de alguna manera las miradas. Vamos a ver, Guada, a eso me quiero ir. Guada, a ver, desde la definición de la comunicación unidireccional, matemática, puede que digan que no es un medio de comunicación. Pero si vamos a utilizar desde otras teorías de la comunicación, por ejemplo, de la dramatúrgica, ¿no? Cuando la comunicación tiene una intencionalidad.
una intencionalidad y por eso todos somos unos actores en ese escenario de la comunicación y buscamos un espacio para actuar y para convencer a las otras personas de nuestras ideas. Y eso obviamente, pues las redes de comunicación son un medio de comunicación, ¿no? En el que hay una explosión de opiniones sin intermediarios. Claro. Que antes tenían que pedir mediadores. Sin mediadores. Tenían que pedir permiso a Marito Espinosa para decir, ahora no. Claro. Sí, ahora, pero nadie lo lee su mamá con suerte. No, pero Ese es depende, el Mario. problema, Hay sí, unos sí. influencers. Hay influencers muy pocos. Tiene mucha muy llegada, como ha pocos. dicho el profesor Loaiza, que hay estudiantes universitarios que tienen muchísima más llegada que tú, que eres un opinador consagrado. A ver si me dan el nombre de él, lo voy a traer a la radio. Debería. Ahí de la Cato. No, a ver, a lo que nos estamos refiriendo es que ahora un ciudadano de a pie tiene una capacidad de generar notoriedad a sus opiniones que antes no tenía. Y esa es su capacidad de generar notoriedad a las cosas que dice, que puede ser una fotografía en una fiesta o puede ser una frase, digamos, célebre de alguna persona. Estas opiniones ahora tienen una notoriedad que compite con la capacidad de los medios de difundir noticias. Entonces, ¿para qué los he convocado aquí a mis buenos amigos? Porque debería haber convocado a los influencers de las redes sociales. Pero que somos las dos cosas. No, pero además tú crees en no. eso porque lo primero que has deberías hecho ha sido hacer eso. subir la foto del Pentágono al Twitter. Sí, pero No, para es los verdad, 4 personas que me siguen. Una No, te anécdota, digo. Mario. Andrés Oppenheimer escribe el último libro que es Sálvese quien pueda, ¿verdad? Sobre el cambio en los trabajos del futuro. Y él cuenta una anécdota y dice que tenía que hacerle una entrevista a un youtuber y lo menospreció. El youtuber dijo, ¿qué me va a decir? ¿No? Con esa mirada que tiene, él lo confiesa. Pero después dice, me ha hecho la mejor entrevista porque leyó el libro, me hizo las preguntas sobre el libro, lo que no me pasó en un canal. Cosas que no hacen los periodistas ahora. Cosa general. Y cuando vi, millones de personas habían visitado esa entrevista. En cambio, en el otro canal. Tal vez porque los que están haciendo la mediación, como dice la Guadalupe, y permítame una nota a pie, en ese libro que tú dices que yo he escrito, se demuestra más bien que no existía tal mediación, porque las únicas fuentes consultadas eran los jerarcas de los partidos políticos. Eso es verdad. Ahora volvemos a esto, entonces, han desaparecido las mediaciones o han cambiado las mediaciones, y qué tristeza, y lo he dicho de entrada esta noche, el ejercicio periodístico se está depauperando, ¿no? Si al periodista le da flojera leer el pinche libro antes de hacer la entrevista, Claro. ¿quién va a hacer la mejor entrevista? ¿El oficioso que sí se leyó el libro y que sí puso su camarita en su cuarto? No, dos cosas. En todo caso, yo estoy notando una terrible contradicción en esta mesa, donde estamos hablando, uno de los medios de comunicación, que estamos sufriendo una censura invisible, a veces muy, muy visible, y donde las redes sociales nos han ganado a todos, y entonces ya no son necesarios los medios. Tú has preguntado la cosa buena. Tú has preguntado qué cosa buena. Tú te has dicho la cosa buena. Lo peor es que el Chino Gómez ha decidido poner a Ayn Rand y a Oppenheimer en una categoría de intelectuales medio rara. En todo caso, está bien. De todas formas, creo que va a ser motivo de... redes sociales tienen que ser motivo de un Pentágono. No sé si... Con una introducción sobre neurona muy interesante. Una neurona, muy interesante. Muy interesante. En todo caso, querido Chino, no sabes cómo te agradezco. Gracias a vos. Querido Toto. Gracias, Mario. Claudio Rosero, El agradecido Guada soy yo. Pérez, a Adrián Álvarez en la producción. Esta ha sido una mesa de catedráticos de la Universidad Católica. ¿Qué nos dirán mañana? Los he visto y han dicho que somos muy malos, todos nosotros. En todo caso, un abrazo a todos ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.